Hola a todos, infinitas bendiciones. Hoy continuamos con estos 40 días de intensa transformación y estamos tocando un tema desde hace 2 días que es absolutamente esencial en nuestro proceso de transformación, íntimo proceso de transformación, que tal vez a algunas personas no les pueda parecer que es tan trascendental, pero lo es en realidad, como es la autoestima y el amor propio. Sin autoestima nosotros realmente no podemos hacer esfuerzos concentrados, enfocados y serios en nuestra transformación personal y en nuestro progreso interior, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo mental, en nuestro desarrollo emocional, en nuestro desarrollo físico. Sin autoestima, sin amor propio, nuestras acciones serán intermitentes. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la autoestima y la asertividad. Muchas personas afirman que tienen tantos problemas que no pueden salir adelante, que es muy difícil salir adelante, que es muy complicado salir adelante y no logran colocar sus vidas al nivel en el que desearían tener su vida. Es cierto que no todos cuentan con las mismas oportunidades, el mismo nivel de autoestima, la misma preparación intelectual, ni la misma base económica. Eso es completamente cierto. Sin embargo, es factible persuadir que se tiende a engrandecer demasiado las dificultades, a convertirlas en nuestros verdugos y a disminuir y subestimar nuestra capacidad para resolverlas y avanzar creativamente en la vida. Hoy vamos a estudiar un poco más el interior de lo que engloba la palabra autoestima para una mejor comprensión de su significado, ya que es un tema del que tanto se dice y tampoco se comprende. Para ello, vamos a analizar esta situación desde varios puntos de vista. Cómo se forma, de nuevo, muy puntualmente, cómo es la vida con y sin ella y por qué se necesita tan urgentemente desarrollar una autoestima saludable. Vamos a analizar algunos comportamientos dependiendo del nivel de autoestima que uno tenga. Cómo incide sobre las relaciones sociales y sobre el trabajo y su relación con la sociedad. La asertividad proviene de un modelo clínico cuya definición apunta a un gran conjunto de comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias en forma adecuada al medio y en ausencia de ansiedad, en ausencia de violencia. Por esto se requieren naturalmente buenas estrategias de comunicación. Sin embargo, el concepto asertividad ha evolucionado considerándose que la conducta asertiva se refiere a aquellos comportamientos interpersonales cuya ejecución implica cierto riesgo social. Es decir, que es posible la ocurrencia de algunas consecuencias negativas. Más aún, la falta de asertividad, dependiendo de la cultura, puede incluso ser valorada por ciertos grupos de pertenencia, a costa de que la persona no logre sus objetivos sociales. Ahora, de nuevo, indaguemos en la palabra. ¿Qué es la autoestima? Y como hemos visto en las clases anteriores, pues no existe un concepto único sobre lo que la autoestima es. Más bien hay diferentes formas de entender lo que significa. Como todo, el significado de autoestima puede entenderse a partir de varios niveles, el nivel energético y el nivel psicológico. Desde el punto de vista energético, se entiende que la autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida. Esto es súper importante entenderlo. La autoestima impulsa al organismo hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y su desarrollo. La autoestima le dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean estos procesos cognitivos, emocionales, espirituales o motores. Entonces, de aquí se desprende, existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida y esa fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida se llama autoestima. Esa fuerza posibilita
la realización de todas las funciones de nuestro ser, armónicamente. Esa fuerza nos permite desarrollarnos y evolucionar en todos los niveles de la vida. Esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura, un enfoque, una disciplina. Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de funcionamiento y tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales y nuestros actos que todos juntos desembocan en un estado evolutivo o de despertar de conciencia. Ahora, desde el punto de vista psicológico, puede decirse que la autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que nos corresponda interactuar. De aquí también se desprende lo siguiente: la autoestima es una disposición, un contenido, un recurso natural en el ser humano. También la autoestima es desarrollable. La autoestima solo existe relacionada con la experiencia de la vida. La autoestima está relacionada con el hecho de estar conscientes de nuestras potencialidades y necesidades. La autoestima está relacionada con la confianza en uno mismo. Existen necesidades reales y otras que no lo son, aunque a veces así lo pensemos. La autoestima está relacionada con el amor incondicional hacia uno mismo. La autoestima orienta la acción hacia el logro de los objetivos y el bienestar general. Podemos tener limitaciones y a pesar de ello, tener autoestima. Los eventos externos, las contingencias, no necesariamente deben afectar nuestra autoestima, al menos no de manera estable o permanente. Otros conceptos de autoestima relacionados con alguna forma con los que ya hemos expuesto arriba sugieren que es el juicio que hago de mí mismo. Importante. Es el juicio que hago de mí mismo. Es la sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y recibir. Es la convicción de que con lo que soy me basta para funcionar, que no tengo que incorporar nada nuevo en mi vida, sino reconocer aspectos de mí de los que no me he concientizado para luego integrarlos y desarrollarlos. También se dice que es la reputación que tengo ante mí mismo. Y también que es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, la salud y el respeto por mis particularidades. Entonces, para efectos de facilitar la comprensión de todo lo expresado anteriormente, asumiremos que la autoestima es siempre cuestión de grados y puede ser aumentada, ya que si lo vemos con cuidado, concluiremos que siempre es posible amarnos más. Siempre es posible amarnos más, respetarnos más o estar más conscientes de nosotros y de la relación que tenemos con todo lo que nos rodea sin llegar a caer en el narcisismo o en el egoísmo, que es cuando solo podemos amarnos de una manera enfermiza a nosotros mismos. Por eso, usamos expresiones tales como aumentar, elevar o desarrollar la autoestima para aludir al hecho de que alguien pueda mejorar en los aspectos que acabamos de citar. De manera que sí es posible una potenciación de este recurso de conocimiento, aceptación y valoración de uno mismo. Cuando nos referimos a personas o situaciones de poco amor o respeto hacia nosotros mismos, entonces vamos a usar la palabra desvalorización o desestima.
desvalorización o desestima. Porque eso es lo que realmente hace una persona cuando no nos respeta. Nos desvaloriza, nos desestima. ¿Sí? Y estas palabras se expresan o se refieren a una manera inconsciente de vivir que niega, ignora o desconoce nuestros dones, nuestros recursos, nuestras potencialidades y nuestras alternativas. Es muy importante entender esto en las relaciones interpersonales, porque cuando nos desvalorizamos, lo que estamos haciendo es negar nuestra vida, negarnos ante la vida y ignorar o desconocer todas nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras potencias, nuestras posibilidades. Y cuando hacemos eso, entonces estamos en armonía con las personas que nos quieren devaluar y desvalorizar y permitimos que lo hagan y nos quedamos en esos ambientes donde la gente constantemente nos está negando a nosotros mismos, nos está negando ante la vida y nos está negando en y ante su propia vida, ignorándonos, desconociéndonos, no respetando nuestros recursos ni nuestras alternativas y por ende desde una perspectiva psicológica básica, no nos motivan e impulsan al crecimiento y la expansión, sino que antes nos quieren comprimir, ¿sí? También es conveniente aclarar algo, y es que podemos tener comportamientos de baja autoestima en algún momento, aunque nuestra tendencia sea vivir conscientes, siendo quienes somos, amándonos y respetándonos. Puede también suceder lo contrario, vivir una vida sin rumbo, sin norte, sin propósito, tendente al autosabotaje y a la inconsciencia, pero podemos experimentar momentos de encuentro con nuestra verdadera esencia. Fragmentos de tiempo de inconsciencia y de desconfianza en uno no son igual que una vida inconsciente regida por el miedo como emoción fundamental. Lo uno es una actitud pasajera, lo otro es una forma de vida. Entonces, hay que hacer una distinción entre esto. Es factible que para el observador atento o entrenado detectar los niveles de autoestima o desestima en las personas sea muy fácil, ya que su manifestación se extiende a pensamientos, palabras, estados emocionales, hábitos y otras maneras de experiencias. La manera como vive un ser autoestimado, y lo vamos a llamar así, un ser autoestimado es muy, pero muy diferente de la forma como funciona o vive un ser desestimado. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos o características de la persona desestimada? Esos comportamientos son, por ejemplo, la inconsciencia. Una persona desestimada, y aquí caemos todos en esto, una persona desestimada no se conoce a sí misma. No se conoce a sí misma, ni espiritualmente, ni mentalmente, ni emocionalmente. No se conoce a sí misma. Tampoco se conoce físicamente porque nunca llega a saber de lo que es capaz. Entonces, mientras o hasta que hayamos alcanzado el verdadero conocimiento de nosotros mismos, la verdadera autorrealización del ser, entonces estamos siendo seres que caemos en esta parte de la desestima, inconscientes, viviendo en la inconsciencia. Porque un ser que vive en la inconsciencia ignora quién es y también ignora el potencial que posee. Funciona automáticamente y depende de las circunstancias,
de las eventualidades y de las contingencias en muchas ocasiones. Una persona que vive en la inconsciencia desconoce sus verdaderas necesidades y por eso toma la vida con indiferencia o se dedica a hacer mil cosas que no le satisfacen. Una persona que vive en la inconsciencia ignora las motivaciones, creencias, criterios y valores que le hacen funcionar. Muchas áreas de su vida reflejan el caos que se desprende del hecho de no conocerse. Parte de ese caos, generalmente autoinducido, se observa en conductas autodestructivas de distinta clase. La persona que se desestima a sí misma, el desestimado, vive desfasado en el universo temporal. Tiene preferencia por el futuro, preferencia por el pasado y le cuesta, es casi imposible para esa persona vivir la experiencia del hoy. Una persona inconsciente se distrae con facilidad. No es capaz de enfocarse. Una persona que se desestima a sí misma no es capaz de enfocarse en una cosa y de concentrarse. Se distrae con facilidad. Tiene un desorden de atención. Pensar y hablar de eventos pasados todo el tiempo o soñar con el futuro son conductas típicas del ser que vive en una baja autoestima. Otra de las características de este tipo de personas es la desconfianza. Una persona que se desestima, una persona sin autoestima, no confía en sí misma. Teme enfrentar las situaciones de la vida y se siente incapaz de abordar exitosamente los retos cotidianos. Se percibe incompleto y vacío, carece de control sobre su vida y opta por inhibirse y esperar un mejor momento que casi nunca llega. Tiende a ocultar sus limitaciones tras una careta, pues al no aceptarse, teme no ser aceptado y vive tratando de ganarse la aceptación ajena como sea. Eso lo lleva a desconfiar de los demás y a usar su energía para defenderse de los demás, a quienes percibe como seres malos y peligrosos. Una persona con baja autoestima siempre necesita estar seguro y le es fácil encontrar excusas para no moverse, para no actuar, para no salir de esa zona de confort, para no ponerse en tensión, para no confrontarse. La vida desde aquí siempre parece una lucha llena de injusticia. Otra de las características de las personas con baja autoestima es la absoluta irresponsabilidad. Una persona con baja autoestima siempre niega o evade sus dificultades, sus problemas o sus conflictos. Siempre culpa a los demás por lo que le sucede. Siempre culpa a los demás. Y opta por no ver, oír o entender todo aquello que le conduzca hacia su responsabilidad. Sus expresiones favoritas son: si yo tuviera, si me hubieran dado, ojalá algún día, es que me criaron así. Es que fue lo que yo vi en mi familia. Y muchas otras excusas similares que utiliza como recurso para no aclarar su panorama y tomar decisiones reales de cambio. En su irresponsabilidad, el desestimado acude fácilmente a mentirse a sí mismo. Se miente a sí mismo, se autoengaña y engaña constantemente a los demás. Esto lo hace para no asumir desde la conciencia adulta las consecuencias de sus actos, de su interacción con el mundo. Ninguna cantidad de nubes puede tapar por mucho tiempo el sol. Así que la persona con baja autoestima es una persona que no ha alcanzado la adultez psicológica. Otra de las cosas de las personas con baja autoestima es la absoluta incoherencia. La persona con baja autoestima dice una cosa y al segundo hace otra. Asegura querer cambiar, pero se aferra a sus tradiciones y creencias antiguas, aunque no le estén funcionando.
Vive en el sueño de un futuro mejor, pero hace nada o poco para ayudar a su cristalización y a la realización de ese futuro. Critica todo, pero nunca se autocritica. Habla de amor, pero nunca ama. Quiere aprender, pero nunca estudia. Se queja, pero no actúa en concordancia con lo que dice anhelar. Una persona con baja autoestima, su espejo no lo refleja. Otra de las características de las personas con baja autoestima es la inexpresividad. Tiene problemas graves para expresarse, problemas graves para decir lo que siente y se apoya en el pasado justificándose para no expresarse y para no hablar. Y por lo general, este tipo de personas reprime constantemente sus sentimientos y estos se revierten en forma de resentimientos y de enfermedades. Una persona con baja autoestima carece de maneras y estilos expresivos acordes al ambiente, porque no se lo enseñaron o porque se negó a aprenderlos. En cuanto a la expresión de su creatividad, la bloquea y se ciñe a la rutina y paga por ello el precio de la monotonía, el precio del aburrimiento. Y siempre está quejándose de que todo es monótono, de que todo es una rutina, de que la vida no tiene sentido, de que no tiene un propósito. Otra de las características de una persona con baja autoestima es la irracionalidad. Una persona con baja autoestima se niega a pensar, vive de las creencias aprendidas y nunca las cuestiona. Generaliza y todo lo encierra en estereotipos repetidos cíclica y sordamente. Pasa la mayor parte de su tiempo haciendo predicciones y pocas veces usa la razón. Asume las cosas sin buscar otras versiones ni ver otros ángulos. Todo lo usa para tener razón, aunque esta razón lo destruya y destruya a otros. Otra de las características de la persona con baja autoestima es la inarmonía. El desestimado tiende al conflicto y se acostumbra al conflicto fácilmente. Se torna agresivo e irracional ante la crítica, aunque con frecuencia se la pase criticando y participe en coros de chismes. Una persona así es chismosa. Le encanta juzgar y hablar a espaldas de otros. En sus relaciones necesita controlar a los demás para que le complazcan, porque además es un egoísta narcisista, por lo que aprende diversas formas de manipulación. Denigra fácilmente del prójimo, agrede, acusa y se vale del miedo, la culpa o la mentira para hacer que los demás le presten atención. Cuando no tiene problemas, se los inventa, porque necesita el conflicto para alimentar su oscuro yo. En un estado de paz, en un estado de tranquilidad, en un estado de relajación, se siente extraño y requiere de estímulos fuertes, generalmente negativos. En lo interno, esa inarmonía se evidencia en estados de ansiedad constante, de pánico, de un vacío en el estómago, de una opresión en el pecho constante que no sabe por qué la tiene. Y todo esto desemboca en enfermedades, en adicciones que no puede controlar. Una persona que fuma y fuma y fuma y fuma y fuma, consume muchísimo alcohol, o se refugia en las drogas, o es adicto a las emociones negativas, o adicto a los conflictos. Para la persona con baja autoestima, para el desestimado, la soledad es intolerable, ya que no puede soportar el peso aturdidor de su conciencia. Por eso se refugian en el cigarrillo, en las drogas, en el alcohol. Otra de las características de la persona con baja autoestima es la dispersión. Una persona dispersa es una persona cuya vida no tiene rumbo fijo. Es una persona que carece de un propósito definido. Es una persona que carece de seriedad, de compromiso, de responsabilidad con su vida. Una persona dispersa no planifica, vive al día esperando lo que venga. Desde una fe
inactiva o una actitud desalentada y apática, se la pasa haciendo pereza, solo quiere dormir, solo quiere estar echado. Y se recuesta en excusas y clichés para respaldar su permanente improvisación, porque no traza un plan, porque no está conectado con un propósito, ni una meta, ni una motivación. Otra de las características de una persona con baja autoestima es la dependencia. El desestimado necesita consultar todas sus decisiones con otros porque no escucha ni confía en sus mensajes interiores, en su propia intuición, en lo que el cuerpo o su verdad profunda le gritan. Este tipo de personas tiene que pedirle permiso a los papás, a la mamá, al papá, con 40, con 50, con 60 años, ya no es capaz de tomar decisiones. No es capaz de decidir nada por sí mismo, lo influencian, lo manipulan, no tiene criterio propio. Es una persona que asume como propio los deseos de los demás y hace cosas que no quiere para luego quejarse y resentirlas. Actúa para complacer y ganar amor a través de esa nefasta fórmula de negación de sí mismo, de autosacrificio inconsciente de sus propias motivaciones. Su falta de autonomía, la renuncia a sus propios juicios, hace que al final termine culpándose, autoincriminándose y resintiendo a los demás y enfermándose como forma de ejecutar el autocastigo de quien sabe que no está viviendo su vida satisfactoriamente. La dependencia es el signo más característico de la inmadurez psicológica que lleva a una persona a no pararse sobre sus propios pies y vivir plenamente, a no ser capaz de independizarse psicológica y emocionalmente, a no ser capaz de cortar el cordón umbilical. Otra de las características fundamentales de una persona con baja autoestima es la inconstancia. Desde el miedo, que es una de las emociones típicas de la persona con baja autoestima, las situaciones se perciben deformadas y el futuro puede parecer peligroso o incierto. La falta de confianza en las propias capacidades hace que aquello que se inicia no se concrete. Y ya sea aferrándose a excusas o asumiendo su falta de vigor, la persona con baja autoestima tiene dificultad para iniciar, para continuar y para terminar cualquier cosa en la que se comprometa. Puede que inicie y avance en ocasiones, pero frente a situaciones que reten su confianza, automáticamente abandonará el camino y buscará otra senda menos atemorizante, menos confrontante, menos exigente, menos difícil. La inconstancia, la falta de continuidad, señala una total ausencia de tolerancia a la frustración. Quiere decir que la persona no tuvo una buena educación. Otra de las características de la persona con baja autoestima es la rigidez. La persona desvalorizada lucha porque el mundo se comporte como ella quiere. Desea que donde hay calor haya frío, que la vejez no exista y que todo sea lindo. Le cuesta comprender que vivimos interactuando en varios contextos con gente diferente a nosotros en muchos aspectos. Y que la verdad no está en mí o en ti, sino en nosotros. Un intermedio que requiere a veces de estirarse y adaptarse. Una persona así sufre porque está lloviendo. Se niega a entender que una relación ha finalizado. Se empeña en tener razón aunque destruya vínculos importantes. Demuestra incapacidad para abandonar posturas rígidas que le guían por la senda del conflicto permanente. En realidad, eso es no quererse. Eso es tener una muy baja autoestima. Entonces, en general, el desvalorizado es un ser que no se conoce, que no se acepta y que no se valora, que se engaña y se autosabotea constantemente porque ha perdido el contacto consigo mismo,
con su interioridad y se ha desbocado hacia el mundo con el afán de ganar placer, prestigio y poder. Es decir, de obtener a cualquier precio la aprobación de los demás, como un niño que requiere el abrazo materno para sobrevivir. El desestimado no se percata fácilmente de que ha roto el equilibrio que necesita para vivir y disfrutar de la vida, que como un don especial le ha sido dado. Entonces, además de los mencionados anteriormente, existen otros comportamientos que reflejan desamor y respeto por nosotros mismos. Y como consecuencia de eso, irrespeto por los demás, sin que deban ser tomados como algo inmutable y absoluto. Algunos de los más frecuentes, características de la baja autoestima son mentirnos a nosotros mismos constantemente, llegar tarde, necesitar destacar como sea, faltarle el respeto a las personas de muchas maneras, ¿no? Vivir enfocado únicamente en el futuro, actuar con total indiferencia, creerse superior a los demás, descuidar el cuerpo, negarse a ver otros puntos de vista, negarse a una intimidad emocional. Y esto sí que se ve. Esas personas que son incapaces de crear vínculos emocionales y conexiones profundas. Baja autoestima. Vivir aburrido constantemente, resentido o asustado. Desconocer, negar o inhibir sus propios talentos y los talentos de otros. Vivir de manera ansiosa y desenfrenada. Descuidar la imagen personal o volverse un obsesivo con ella. Desarrollar enfermedades psicosomáticas. Seguir como un loco la moda y sufrir si no estamos al día. La maternidad y la paternidad irresponsables. Improvisar la vida pudiendo planificarla. Descuidar la salud como si no fuera importante. Negarse a aprender. Idolatrar a otras personas. Asumir como estados habituales la tristeza, el miedo, la rabia y la culpa. Tener y conversar y conservar cualquier adicción al licor, al cigarrillo, a las emociones tóxicas, a la comida. Anclarse en lo tradicionalmente aceptado como excusa para evitar arriesgarse a cosas nuevas, a no emprender. Negarse a la sexualidad, por ejemplo, salvo en casos especiales de celibato espiritual. La incapacidad para manejar los momentos de soledad, vivirse quejando todo el tiempo, perder el tiempo en acciones que no nos benefician y que no nos llevan a ninguna parte, manipular a los demás psicológicamente, emocionalmente, vivir culpándose por el pasado, actuar agresivamente, verbalmente, físicamente, autodescalificarse totalmente y constantemente, discriminar y burlarse de los demás. El bullying, por ejemplo, es un comportamiento propio de personas con baja autoestima. Sentirse atrapado y sin alternativas también. Preocuparse, enojarse o deprimirse porque otra persona destaque. Es decir, la envidia es característica de personas con baja autoestima. Otra característica es actuar tímidamente. Otra es dar compulsivamente para ganarse la aprobación ajena. No dar desde el amor incondicional y la compasión, sino para ganarse la aprobación y el beneplácito de otros. Otra característica es invadir los espacios de otros sin autorización. Depender de otros pudiendo ser independientes. Celar constantemente a la pareja de manera desmedida. La obsesión por hacer cursos, por estudiar, por obtener títulos académicos y dinero, y respetar a las personas, incapacidad para expresar los sentimientos y emociones,
Maltratar a los hijos, maltratar a la pareja, en lugar de optar por comunicarnos. Denigrar de uno mismo y de los demás de manera frecuente, hablar mal de los demás, criticar a los demás, juzgar a los demás, hacer chismes, hablar a espaldas de otros. Y sostener relaciones con personas conflictivas que constantemente te humillen, te maltraten, te desvaloricen y no te aporten. Ahora bien, cuando la vida se vive desde la autoestima, todo es muy diferente. Las cosas cambian de color, cambian de sabor y de signo, ya que nos conectamos con nosotros y con el mundo desde una perspectiva más amplia, más integral, equilibrada, consciente y productiva. ¿Cuáles son las características o los comportamientos de una persona que tiene una autoestima sana y desarrollada? Diremos que el primero es la conciencia. Si el primero de una persona con baja autoestima es la inconsciencia, el primero el de una persona que tiene una autoestima saludable es la conciencia. La persona que tiene una autoestima saludable es la persona que todos podemos ser, primero que todo. Es alguien que se ocupa en primera medida como deber fundamental, como deber principal, se ocupa de conocerse a sí misma y de saber cuál es su lugar, cuál es su propósito y cuál es su papel en el mundo. Su característica esencial es la conciencia que tiene de sí. Su característica esencial es la conciencia que tiene de sí, de sus capacidades y potencialidades, así como también de sus limitaciones, las cuales tiende a aceptar sin negarlas, aunque o se concentra en ellas para trascenderlas, para superarlas, para buscar salidas favorables a esas limitaciones. ¿Cómo se conoce y se valora? Pues trabaja en el cuidado de su cuerpo, vigila sus hábitos para evitar que ellos le perjudiquen y que puedan perpetuarse, filtra sus pensamientos enfatizando los positivos y procura estar emocionalmente siempre arriba, siempre estable, en alegría, en el entusiasmo, con energía. Y cuando las situaciones les llevan a sentirse con rabia o triste, expresa esos estados de la mejor manera posible sin esconderlos neuróticamente, sin negarlos. Gestiona de manera muy inteligente las emociones y las filtra a través de la conciencia, transformando esa energía negativa en energía evolucionaria. En la persona con autoestima, el énfasis está puesto en darse cuenta de lo que piensa, siente, dice o hace, para adecuar todas estas manifestaciones a una forma de vivir que le beneficie y beneficie a quienes le rodean. En vez de repetir como robot lo que aprendió en su ayer cuando era niño o adolescente, la persona con baja autoestima investiga, escudriña, transforma, conoce, se esfuerza. Esa conciencia de la autoestima hace que la persona se cuide, se preserve y no actúe hacia la autodestrucción física, mental, moral o de cualquier tipo. Es bastante claro que una persona con autoestima no se hundirá en el alcohol, en el consumo de drogas, en el consumo de cigarrillo y en ningún tipo de cosa que le dañe. Es completa y totalmente lógico. Adicional, la gratitud es la norma de vida de quien se aprecia y se sabe bendito por los dones naturales que posee. Otra característica de una persona con una autoestima saludable es la total confianza. La autoestima es eso, es confianza en uno mismo, en las fuerzas positivas con las que se cuenta para abordar el día a día.
Esta confianza es la guía para el riesgo, para probar nuevos caminos y posibilidades, para ver alternativas en las circunstancias en que la mayoría no ve salida, para usar la inteligencia y seguir adelante aunque no se tengan todas las respuestas. Esta es la característica que hace que el ser se exprese en terrenos desconocidos con fe y disposición de éxito. Cuando se confía en lo que se es, no se necesitan justificaciones ni explicaciones para poder ser aceptado por alguien. Cuando surgen las diferencias de opinión, confiar en uno hace que las críticas se acepten y se les utilice para el crecimiento en lugar para la disminución. Otra de las características de una persona con buena autoestima es la responsabilidad. El que vive desde una autoestima fortalecida asume la responsabilidad por su vida, sus actos y las consecuencias que estos puedan generarle. No busca culpables, sino soluciones. Los problemas los convierte en un cómo y en vez de compadecerse por no lograr lo que quiere, la persona con autoestima se planteará las posibilidades que tiene para resolver las situaciones y alcanzar u obtener soluciones prácticas. Responsabilidad es responder ante alguien y ese alguien es uno mismo o Dios en caso de que su visión de la vida sea espiritual. Una persona responsable toma como regalo el poder influir en su destino y trabaja en eso. Hay mucha gente que vive de manera irresponsable debido a su baja autoestima y siempre le echan la culpa al destino y a Dios. Algunas de las expresiones de la irresponsabilidad, salida de la baja autoestima ese era el destino, no estaba escrito en el destino. Eso es la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios. Era porque no convenía, pues así tenía que ser. Esas son expresiones de personas que no se comprometen a hacer que las cosas pasen. Porque la autoestima es el poder de influir en las cosas. Y tú puedes fallar una, puedes fallar dos, puedes fallar tres, puedes fallar 1000 veces, pero la persona con autoestima nunca se da por vencida. Nunca. Nunca. Hay personas que tienen historias de éxito inmediato y lo pierden todo y se deprimen. Hay personas que las historias de éxito son lentas, porque lo que perdura en el tiempo se construye con lentitud. Y son personas que luchan 10 años, 12 años, 15 años y luego llegan a unos niveles y estilos de vida increíbles. ¿Cuál es la característica de estas personas? Una autoestima poderosa, una autoestima saludable, dispuesta a sobreponerse a todo, porque muchas veces la vida es un proceso de ensayo y error. Por eso, quien vive en este estado nunca deja las cosas al azar, sino que promueve los resultados deseados y acepta de la mejor forma posible lo que suceda, aprendiendo de lo que sucede, reinventándose si es necesario, pero siempre creciendo, siempre avanzando, sea espiritualmente, sea mentalmente, sea emocionalmente, sea materialmente, siempre avanzando. Otra característica de la persona con alta autoestima, con una autoestima saludable, es la coherencia. La autoestima nos hace vivir de manera armónica, conectada, empática y coherente, y nos impulsa a realizar el esfuerzo necesario para que nuestras palabras y actos tengan un mismo sentido, un mismo camino. Aunque la persona con una autoestima saludable guste de hablar, sus actos hablarán por él, tanto o más que las palabras que pueda decir. Una persona con una autoestima saludable nunca va a querer traicionarse a sí mismo y se esmera en combatir y vencer sus contradicciones internas. Otra característica es la expresividad.
Los que viven confiando en su propio poder interno aman la vida. Los que viven confiando en su propio poder interno aman la vida y lo demuestran en cada acto. No temen liberar su poder, aunque puedan valorar la prudencia y respetar las reglas de cada contexto. No temen mostrar afecto, no temen decir te quiero, no temen halagar y tocar físicamente. Estos son comportamientos naturales en quienes se estiman, ya que disfrutan de sí mismos y de su relación con las personas. La forma de vincularse es bastante libre y sin la típica cadena de prejuicios que atan culturalmente al desvalorizado. En esa expresividad es seguro observar límites, ya que para expresarse no hay que invadir ni anular a nadie. La expresividad del autoestimado es consciente y natural, no inconsciente ni prefabricada. Otra característica de una persona con una autoestima saludable es la racionalidad. En el terreno de la autoestima se acepta lo espontáneo, aunque el capricho es indeseable. La vida es vista como una oportunidad lo bastante especial como para no dejarla en manos de la suerte. De esta visión se deriva un respeto por la razón, el conocimiento, el sentido común y la certeza. Quien anda de manos del amor propio nunca juega consigo y por eso valora el tiempo como recurso no renovable que es. Quien anda de manos del amor propio no juega consigo mismo y por eso valora el tiempo como recurso no renovable que es. Quien se respeta a sí mismo busca, sin compulsiones, alcanzar un mínimo de control sobre sí mismo. Y para eso usa su inteligencia espiritual y capacidad de discernimiento, confiando en lograr sus objetivos al menor costo posible. He allí la conciencia de efectividad de la autoestima saludable. Otra de las características de la autoestima saludable es la armonía, el equilibrio, el balance, el ritmo y la fluidez. Cuando existe valoración personal, también se valora a los demás, lo que favorece relaciones sanas y plenas medidas por la honestidad, la ausencia de conflicto y la aceptación de las diferencias individuales. Por ser la paz interna la máxima conquista de la autoestima, quienes están por ese camino hacen lo posible por armonizar y aminorar cualquier indicador de conflicto. Esta armonía interior ahuyenta la ansiedad y hace tolerable la soledad, vista a partir de un estado armónico de vida como un espacio de crecimiento interior, encuentro con uno mismo y de profundo regocijo. Otra de las características de una autoestima saludable es el rumbo, el derrotero, el propósito, la motivación. Y es que el respeto hacia nosotros y hacia la oportunidad de vivir engendra una intención de expresar el ser, de trascender, de lograr y de ser útil. Eso se hace más factible al definir un rumbo, un propósito, una línea de objetivos y metas, un plan para ofrendarlo a la existencia y decir, esto es lo que soy y esto es lo que ofrezco. La vida es un don que se expresa a través de una misión y una vocación. Descubrirlo es tarea de cada quien y es únicamente en ese camino donde hallaremos la plenitud y la alegría de vivir. No hacerlo equivale a nadar en tierra o a arar en mar. El rumbo, el propósito, la motivación, el camino es indispensable, aunque podamos modificarlo. Lo podemos modificar si se llegara a considerar necesario. Otra de las características tiene que ver con la independencia para pensar, independencia para decidir, independencia para actuar, con moverse en la existencia de acuerdo con las propias creencias, criterios, convicciones, en vez de cómo ir
por ahí, por la vida, en un seguimiento del ritmo de quienes nos rodean. No se puede vivir para complacer expectativas de amigos, parientes o ideologías prestadas, mientras algo dentro de nosotros grita su desacuerdo y pide un cambio de dirección. La autoestima busca y logra escucharse, conocerse, dirigirse y pelear sus propias batallas confiadas en que tarde o temprano las ganará. No se recuesta en la aprobación, sino que mira hacia el interior donde laten sus auténticas necesidades sin desdeñar lo que el mundo puede ofrecerle. Otra de las características de la autoestima es la verdad. Una persona con autoestima siente respeto reverencial por la verdad propia. No la niega, sino que la enfrenta y asume sus consecuencias. Los hechos son los hechos. Negarlos es un acto irresponsable que nos quita control sobre nuestra vida. Cuando se evade la verdad, comienza uno a creerse sus propias mentiras. No recuerdo quién fue la persona que dijo, no le temas tanto a la verdad como negarte a conocerla. Otra de las características de la autoestima saludable es la productividad. La productividad es el resultado lógico de la autoestima. Me refiero a una productividad equilibrada en las distintas áreas de la vida, no a la productividad meramente económica que suele ser causa de enormes distorsiones en las relaciones y en la salud. Esta productividad equilibrada es consecuencia de reconocer y utilizar los dones y talentos de manera efectiva. Iniciativa, creatividad, perseverancia, capacidad para relacionarse saludablemente y otros factores asociados con una sana autoestima posibilitan, al entrar en funcionamiento, la obtención de aquello que deseamos o al menos de algo bastante cercano. Otra característica es la perseverancia. Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, es capaz de definir objetivos y de trazarse rumbos. Es capaz de iniciar acciones para lograr esos objetivos y además desarrollar la capacidad para el esfuerzo sostenido. La convicción de que tarde o temprano verá el sueño realizado le motiva a la acción. La perseverancia es por eso la característica clara de la persona que tiene una autoestima saludable, para quien los eventos frustrantes, las pérdidas, las separaciones, los problemas, las contingencias, las quiebras económicas, las habladurías, las críticas, los señalamientos, solo son pruebas superables desde su conciencia espiritual creativa. Otra de las características de la autoestima es la flexibilidad. Y esta es una característica de la persona que tiene una autoestima alta y saludable. Aceptar las cosas como son y no como se le hubiese gustado que fueran es normal en una persona que tiene una autoestima saludable. Ante la novedad, para no sufrir, es necesario flexibilizar nuestras creencias y adecuar nuestros deseos sin caer, claro está, en la resignación o en la inacción. Flexibilidad implica abrirse a lo nuevo, aceptar las diferencias y lograr convivir con ellas. Tomarse algunas cosas menos en serio, darse otras oportunidades y aprender a adaptarse. Todas estas son manifestaciones de inteligencia, conciencia y respeto por el bienestar. Una persona con una autoestima saludable es ambiciosa sin ser codiciosa, poderosa sin ser opresora, autoafirmativa sin ser agresiva, muy inteligente sin ser pedante. Ahora, algunos comportamientos cotidianos de una persona con alta autoestima son, por ejemplo, el deseo constante de aprender, un deseo constante de aprender por mejorar, mas no por presumir. Siempre agradece, constantemente está en un estado de gratitud. Todo el tiempo está reflexionando, y nunca cree que lo sabe todo. Siempre planifica cada cosa. Se preocupa por su salud, cuida su alimentación, adecuado descanso. Es una persona productiva.
productiva y nunca tiene excusas para no serlo. Cuida de su cuerpo con alimentación sana, no le mete intoxicantes, alcohol, cigarrillo, drogas, no. Es una persona que vive en el presente, por eso valora su tiempo como un recurso no renovable, respeta a los demás, disfruta muchísimo de la soledad, siempre está dispuesta a abrirse a lo nuevo, siempre cumple con los acuerdos que hace consigo mismo, tiene la capacidad de perdonarse y de perdonar a los demás, tiene la capacidad de tratar con muchísimo respeto, con muchísima asertividad, con muchísima bondad y con muchísimo amor a los demás. Es una persona que vive en equilibrio y moderación, es una persona que actúa desde su esencia y no para imitar a los demás, es una persona que se acepta con sus falencias y trabaja para superarlas, es una persona que es feliz, que es dichoso y que acepta los éxitos ajenos, es una persona que no siente envidia, es una persona que halaga sinceramente sin se me escapa la palabra en este momento, adular. Es una persona que halaga siempre sin adular. Es una persona que disfruta del trabajo que hace diariamente porque si no puede hacer lo que ama, aprende a amar lo que hace sin quejarse. Una persona con muy buena autoestima actúa conectado con un objetivo y para lograr ese objetivo. Y no está mirando lo que hace el uno, lo que hace el otro, criticando es que este no actúa así, es que este no actúa así, es que este, sino que trabaja en silencio y permite que el éxito en lo que hace haga todo el ruido sin estar creando conflicto. Una persona con buena autoestima respeta el espacio físico y psicológico de los demás. Una persona con buena autoestima vive con alegría y entusiasmo cada día. Cuida de su imagen personal. Si se engorda, baja de peso, pero está siempre cuidando su imagen personal impecable. Una persona con una buena autoestima siempre da ejemplo positivo a sus hijos. Confía en las capacidades propias, reconoce y expresa los talentos suyos, pero reconoce los talentos ajenos también. Una persona con una buena autoestima expresa los sentimientos y emociones que siente sin reprimirlas. Una persona con buena autoestima se abre a la intimidad física y emocional. Una persona con buena autoestima respeta las diferencias de ideas y actitudes y no las critica. Es más, una persona con una buena autoestima, nunca la verás a una persona con una autoestima sana hablar de otros. Nunca. Jamás en la vida verás a una persona con una autoestima saludable hablar de otras personas, ni hablar mal de otras personas. Es más, nunca verás a una persona exitosa de verdad hablar mal de otras personas. Nunca. No importa que conozca su vida privada, no importa lo que le hayan hecho, nunca verás a una persona exitosa hablar mal de otras personas. ¿Ok? Y menos, por Dios, menos verás a una persona que esté realmente siguiendo una enseñanza espiritual hablar mal de otras personas, criticar a otras personas y juzgar a otras personas. Y lógico, pues, una persona siguiendo un sendero espiritual, hablando de otras, haciendo chismes, menos ilógico, completamente ilógico. Por ende, una persona con buena autoestima siempre va a pensar bien de otros, no los va a juzgar ni siquiera en el pensamiento. Por eso, una persona con buena autoestima sabe relacionarse con las personas de manera positiva y armónica. Por ende, disfruta de las relaciones con las demás personas. Y una persona con buena autoestima desarrolla independencia en todos los órdenes posibles de la vida. Ahora, ¿qué es la asertividad? La asertividad es la habilidad
de expresar nuestros deseos de manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Esto quiere decir que la asertividad viene de la compasión. Cuando yo voy a hablar con una persona, en lugar de soltarle mi veneno, sea lo que sea, me pongo en los zapatos de esa persona antes de hablar con ella y trato de comprender su mundo y el mundo y a mí mismo desde sus ojos, desde sus zapatos, antes de yo hablar con esa persona. De ahí nace la asertividad real. De ahí nace la asertividad real. Porque de lo contrario, tenemos una pasividad o una agresividad. ¿Sí? O una pasividad o una agresividad. Y la asertividad es una postura armónica, bondadosa y supremamente inteligente. También la asertividad impide que seamos manipulados por los demás en cualquier aspecto y es un factor decisivo en la conversación y el aumento de nuestra autoestima, además de valorar y respetar a los demás recíprocamente. La asertividad nos lleva a crecer, porque la asertividad también está ligada al discernimiento. Entonces, para aplicar la asertividad, necesitamos aprender a discernir, ¿sí? A actuar con una inteligencia emocional, con una inteligencia espiritual. La asertividad nos lleva a discernir. Para poder conseguir cualquier cosa, tenemos que saber cómo hacerlo y para ello hay que prepararse. Ir a un encuentro sin tener una mínima guía de comportamiento, cuando además no somos personas conocedoras de eso, nos expone a no entender nada, a no lograr nada y a no alcanzar los objetivos deseados. Por lo tanto, hay que prepararnos constantemente en la vida. La asertividad nos lleva a mejorarnos totalmente. Y por eso, la asertividad también es una inteligencia muy especial que nos lleva a huir de juicios, de intenciones. Si juzgamos constantemente a las personas y nos basamos en esos juicios para plantear una relación con el otro, corremos el riesgo de equivocarnos nefastamente en las relaciones con las otras con las otras personas y de perder grandes oportunidades de crecimiento, ¿sí? Grandes oportunidades de crecimiento. Si juzgamos a las personas mal, entonces sentimos que tenemos que defendernos de su maldad o atacar su maldad. Y, vuelvo y digo, perdemos grandes oportunidades de crecimiento, grandes oportunidades de aprendizaje. Por eso la asertividad está muy, muy, muy ligada a la autoestima. La asertividad es una habilidad social que se cultiva. También se posee en mayor o menor medida, pero se cultiva. Se cultiva. Uno se prepara para ser asertivo. Uno se prepara para trabajar con la agresividad, trabajar con la inhibición de conducta física, verbal o mental. Hay que cultivarse a uno mismo, cultivarse, educarse, entrenarse, ¿ok?
Hari Om, Hari Om, Hari, Hari Om para todos. Hari, Hari Om. Bendiciones para todos y que podamos cultivar la autoestima más junto con la asertividad y así tengamos una vida absoluta y totalmente plena. El progreso en la vida depende del cultivo de nuestra autoestima. Así que seguimos en estos 40 días de transformación profunda, transformándonos desde la raíz. ¿Ok? Un feliz día para todos.